nacido en esta tierra caliente de gente valiente. Así que buenas noches. Adelante, profesor Henry. Sí, muy buenas noches, compañera Yadira. Saludos. Un programa más de FETEP Live, profesora. Hoy, 11 de julio de 2026, recordando pues ya un año, cómo pasa el tiempo de rápido. Un año pues de esa firma, de ese mamotreto por parte de dirigentes magisteriales, entre comillas, y también una clase realmente política y económica que han traicionado pues al movimiento magisterial, al movimiento gremial, y que definitivamente tenemos que hacer un recorderis de esa fecha, sobre todo porque ha traído consecuencias y seguirá trayendo consecuencias en lo que resta de la administración Martinelli Molinar, y ya muchos compañeros lastimosamente están siendo afectados por esa persecución que tiene la ministra de Educación, Lucy Molinar, contra el movimiento, contra la dirigencia gremial y también contra los mismos docentes del país. Así que vamos a darle la agenda a profesora Yadira para el día de hoy. Estaremos tocando temas importantes, entre ellos pues podremos estar mencionando el tema relacionado a las irregularidades en los reajustes, rotaciones y poca transparencia en el Provel, las investigaciones y destituciones por diplomas falsos de docentes en indefensión y atentado al debido proceso, y múltiples protestas a nivel nacional por el estado de las escuelas. Compañera Yadira, adelante. Cómo no, efectivamente, profesor Henry, son tres temas fundamentales. Vamos a centrarnos en eso con el compromiso, profesor Henry, de que podamos durante la semana, darle espacio a una serie de denuncias que se están presentando en torno a esto de los diplomas falsos, lo que está apareciendo en el historial académico de cada docente, y vamos a darle una mayor cobertura durante la semana. Pero hoy efectivamente vamos a estar viendo, inicialmente vamos a estar abordando lo que es las irregularidades en torno a esos reajustes. Irregularidades ¿por qué señalamos esto? Y efectivamente lo que usted ha mencionado, de que a un año de la firma de ese documento traidor prácticamente, porque ese documento legitima todas las arbitrariedades que Lucy Molinar cometió durante la huelga del 2025 y que ha costado 298 docentes separados de sus cargos. Y entonces definitivamente que esto es importante recordarlo, porque algunas personas, lo analizamos durante toda la huelga, hubo una gran cantidad de errores o una gran cantidad de acciones que incluso nosotros señalábamos que pareciesen que se hacían para favorecer al gobierno en su momento. Es decir, una dirigencia que realmente no preparó una estrategia para hacerle frente a un gobierno de dos violadores de derechos humanos, Lucy Molinar como ministra de Educación en la administración Martinelli y el señor José Raúl Molino como ministro de Seguridad en el mismo gobierno de Martinelli. Entonces ya sabíamos quiénes eran los que iban a estar al frente ahora como presidente y nuevamente como ministra. Entonces había que prepararse con una estrategia. Hay personas que dicen, profesora, pero si no se firmaba ese documento, había que de alguna manera, esto evidencia que no había una estrategia. Y claro que al no haber una estrategia, cuando hay una estrategia te preparas para, si no
logras obtener el 100% o el 80 o el 70% de lo que estás reclamando, por lo menos te preparas para una salida en la que le aseguras a los que participan en una huelga, le aseguras esa salida. Y no se aseguró, porque recuerden ustedes, antes de abordar este tema, porque es importante, profesor Henry, recordar las cosas. Hay quienes no les gusta que hagamos este tipo de análisis porque precisamente no entienden que nuestro objetivo como FETEP no es que los gremios se acaben, no es golpear a los gremios, no, es decir la verdad. Es hacer los análisis que nos hagan recapacitar y que nos hagan analizar para que las cosas que no se hacen bien se hagan bien, precisamente para no tener los resultados que tuvimos en la huelga del 2025. 298 docentes separados, docentes que fueron arremetidos a quemarropa con municiones, ¿sí? Con armas de fuego, con también otro tipo de municiones que utilizó la policía a diestra y siniestra, violentando todo tipo de todo tipo de digamos de los mecanismos, de los protocolos que ya se han establecido para la utilización de esas municiones. Entonces, si se hubiese preparado la dirigencia que estaba al frente de esta huelga y hubiese escuchado también, porque recordemos algo, cuando la FETEP empezó a promover la necesidad de que se entregara, cada docente entregara en su centro educativo su nota individual del por qué no iba a estar en la escuela, por qué se iba del centro educativo, dónde iba a estar y por qué razón iba a estar, la nota individual y la resolución colectiva, se atacó a la FETEP, se nos atacó a nosotros, profesor Henry, y se les decía a los docentes, no entreguen nada, no tienen nada que entregar, eso se hace al final de la huelga. Y eso demuestra no solamente un desconocimiento después de tantos años de experiencia, demuestra definitivamente una total improvisación o una no preparación, ninguna estrategia para hacerle frente a una huelga. Pensaban que se iban a enfrentar de la misma manera o iban a poder maniobrar de la misma manera que han maniobrado en otras huelgas. Entonces no estaban claros de que estábamos frente a dos violadores de derechos humanos, expertos en eso, ¿sí? Entonces, definitivamente que esto lo tenemos que recordar a un año porque hay víctimas. Una niña que murió, Michelle Baker, a raíz de los gases lacrimógenos, el joven Roger Montezuma, y una gran cantidad de desaparecidos. Todavía no sabemos si realmente fueron desaparecidos o aparecieron después. Entonces, definitivamente que estos análisis nos tienen que servir para hacer las cosas mejor. Entonces estamos señalando esto porque nos estamos enfrentando a una situación muy difícil. Lucy Molinar, todo lo que hizo de manera arbitraria en la huelga, lo ha venido aplicando uno a uno en centros educativos. Entonces, por eso ahora nosotros tenemos estos reajustes irregulares, estas irregularidades en los reajustes. Fíjese que hizo en el 2025, el 10 de octubre, después de la huelga, sacó un decreto, el decreto 56, para generar nuevos lineamientos de nombramiento, es decir, todas esas irregularidades seguirlas aplicando en el resto del gobierno. Entonces aquí es importante porque esos reajustes, la forma en que se llevan a cabo los reajustes, el mecanismo no ha cambiado grandemente. El problema es, así como está escrito, el problema es como se acostumbraron a la arbitrariedad del 2025 en la huelga, y con ese documento que firmaron los dirigentes gremiales el 11 de julio, lo que hicieron fue darle a ella legitimidad para que siguiese haciendo lo que está haciendo. Entonces, entonces estaba leyendo algunos de los mensajes que están enviando los docentes. Entonces nosotros tenemos que basarnos en esto porque la ministra lo que está haciendo es
actuando de manera arbitraria. Entonces aquí tienen que ir una serie de demandas en torno pues a estas arbitrariedades que está aplicando Lucy Molinar, porque los reajustes o los traslados por baja matrícula siguen teniendo pues el mismo formato o el mismo mecanismo, el mismo procedimiento, perdón,